Pues hola y bienvenidos a Sobremesa. Aquí Lili Libreros y Rosé Solís, entusiastas de los juegos de mesa, ñoños, necios, medianamente buenos jugadores, muy buenos dragones, y aquí estamos con café o cerveza en mano, depende de la presión del día, para hablar de juegos de mesa. A veces las dos cosas. A veces. A veces las dos cosas. Bueno, pues hoy ¿cuál es el tema? Hoy nos pondremos intelectuales como hoy les pusimos en el título, pero no de la forma mamona o mamadora que luego usualmente podremos tener, es más que nada es por la forma en la que suena, pero intentaremos abordar un tema que tiene muchas aristas en los juegos de mesa, que por ahí han salido varias veces en algunos grupos y relativamente común en la comunidad, ¿no? Que es el tema de la propiedad intelectual. Y pues vámonos con el primer disclaimer del año, de este 2023. Bueno, como muchas veces, pues no somos expertos, pero buscamos a alguien que sabe bastante de este tema y nos va a ayudar mucho al respecto. Así que si sale algo mal, pues siempre le podremos echar la culpa a este personaje que hoy nos acompaña. Pues Vasli, puedes presentar a nuestro experto del día. Claro. Cada gran historia comienza de forma diferente. Un héroe se forja al calor de su primer gran batalla. Y sí, como jugadores decimos mucho que no importa perder, que importa la convivencia, el aprendizaje, el que sea un juego nuevo, pero hay una batalla en particular que necesita sí o sí ser ganada para poder entrar en este mundo. Para algunos héroes es fácil porque ya lo traen de naturaleza, pero para otros es como levantar una pesada espada y matar a un ogro sin haber entrenado nunca. Así es a veces el atreverse a conocer a un grupo nuevo de juego, un pesado hola. Gracias a una épica batalla ganada para alguien que dice que no es tan social, conocemos a Mictlán, un caballero que se lanza a explicar un juego que no recuerda, pero no quiere perder la oportunidad de jugarlo, que corrige y no se queda con las dudas, que es abierto a probar nuevos juegos, ya sean euros o files o paris o lo que sea, que busca la buena compañía y que es embajador de nuevas mesas. Él es Ángel del Mictlán y que le sabe a esto de los derechos de autor. Hola a todos, a todas. A todes. A todes. Pues bueno, pues ¿sí puedo meter mi cuchara aquí o todavía no? Claro, dale. Muchas gracias por tan majestuosa presentación. Voy a hacer el disclaimer del disclaimer. En sí yo no soy tan experto, de hecho yo soy químico, pero estoy en el área de patentes, que es otra rama de la propiedad intelectual, y de alguna manera pues hay similitudes entre una y otra cosa que son los derechos de autor y las patentes, ¿no? Entonces también es para que, si bien no todo lo que se va a decir aquí lo tomen con pincitas, pues sí que espero yo que mi principal intención es empaparlos un poco de la información y sobre todo como que no quiero usar la palabra educarlos de manera pedante, pero sí de alguna manera romper ciertas creencias que tenemos sobre este tema. Yo tengo 1 año y medio trabajando en el área, específicamente en el área farmacéutica, y bueno, como les comentaba, pues tiene ciertas similitudes con lo que es la protección o el cómo, pues sí, la protección de un juego de mesa, ¿no? Y nada, gracias por la invitación y ahora sí que un fan from hell de sobremesa y saber, espero dar mi mejor, mi mejor partida. Que cabe destacar que es el de los más ñoños, está viene bien, hizo la tarea al menos. Sí. Él y Rano creo que son los más ñoños, pero venga. Ahí luego les damos un tiro, pero empecemos con un poquito de intro, ya que hay cualquier cosa, pues con confianza nos interrumpes. Bueno, para empezar, ¿qué es la propiedad intelectual? Así no nos vamos a extender mucho, pero bueno, se trata de la regulación de la pertenencia legal de las creaciones que se realizan. A través de dicha regulación es posible que los autores y creadores protejan y defiendan su obra frente a terceros. Principalmente se divide en 2 campos, que es la propiedad intelectual como tal y el derecho de autor. Para aquí en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, es el organismo público que regula la propiedad intelectual, mientras que el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDEAUTOR, se encarga de velar por los derechos de autor. Entonces, pues básicamente así se podría dividir y son los institutos donde aquí en México aplica, ¿no?
Listo, Libas. Y pues vamos con lo que importa. ¿Los juegos de mesa se pueden proteger? La respuesta corta es no, comunidad. En partes. O sea, sin en partes. Es decir, se puede proteger el diseño de componentes, la caja, los meeples, el arte, las reglas, el lore, la marca y hoy en día hasta cosas como olores y colores. Y protegidos o no, igual la gente se lo puede pasar de largo y se los puede copiar. Entonces, ¿para qué nos metemos en esto? Pues todo empezó con una historia que hemos visto muchas veces en muchas redes. Se robaron mi juego. Yo estaba diseñando un juego y justo lo sacó alguien más una semana antes. Eso desencadenó en muchas pláticas con amigos respecto si se debía de proteger o no un juego que se está haciendo, o que ya se hizo, o que está por salir. Y de todos modos, pues muchos de los juegos grandes, de grandes editoriales como Cool Mini or Not o como The Beer, de todos modos se piratean, entonces ¿para qué te esfuerzas en proteger el tuyo a veces? A veces lo puedes descargar directamente, o tal vez lo compré la versión china o un largo, etcétera. Entonces eso es de lo que vamos a hablar, divididos en pequeños temas relacionados con los derechos de autor en el mundo de los juegos de mesa. Pues, ¿qué comprenden? Pues el concepto de fair use, que permite que alguien que no es propietario de los derechos de autor puede usar una obra con miras a innovar o con fines educativos o con todo lo que sea no beneficiarse de la obra en sí, o sea, que no tengas un beneficio directo, que es algo que creo que nos gusta mucho a nosotros. Pero hay cosas que no entran dentro de ese fair use, o que la línea legal es muy difusa y que a veces son las que causan mucho conflicto en el mundo de los juegos de mesa, ya sea por temas legales o por principios a lo mejor de cada una de las personas. Y pues sí, de eso vamos a hablar. ¿Alguien quiere agregar algo antes? ¿Dije algo incorrecto, Ángel? No, pues ahí hay que agregar también que pues desde el lado de las patentes, si existe este término, o si está legalmente reconocido esto del uso justo o el uso legítimo, mientras que del lado de los derechos de autor no está tan claro en la ley de derechos de autor, ¿no? Incluso pues ahí ha habido varias discusiones de una posible reforma y cosas por el estilo, ¿no? Entonces solamente puntualizar eso, ¿no? De que a final de cuentas en cuestiones de derecho de autor va a depender mucho de contra quién te estés poniendo las patadas, ¿no? O sea, y qué callos estés pisando. Mientras que, por ejemplo, en una patente que está involucrada a lo que es una invención, que es una creación que tiene que ver con un impacto técnico, pues ahí sí existe en el artículo 53 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, específicamente bajo qué condiciones, si puedes hacer uso de una invención que está patentada y para qué, ¿no? Hay que recordar que en este caso tanto la protección por medio de patentes como de derechos de autor tienen como eje central, pues uno, proteger a los creadores y a los consumidores, ¿no? Porque pues ayuda a que evitan a que haya la falsificación, por ejemplo, o que te estén vendiendo humo, ¿no? En cuanto a que estén tratando de vender, por ejemplo, una invención que pues no hace lo que debe de hacer. Por el otro lado, pues, y esto siempre va a ser algo que va a tener controversia, es si realmente, es que estas figuras existen para incentivar la innovación o nuevas creaciones. Y esto siempre da tema de debate. Entonces es por eso que existen estos pequeños espacios donde puedes tú, como ya había comentado, hacer este uso justo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 57 es muy claro que para una patente, pues tú lo puedes usar para llevar a cabo actividades de investigación científica o tecnológica, o incluso de enseñanza, con el fin de que, pues, en este caso los chicos aprendan, pero siempre teniendo en cuenta que no es para que llegues y repliques y tú estés vendiendo la copia de tu invención, ¿no? Entonces, eso por parte de las patentes. En la parte de los derechos de autor, pues es más complejo, porque
realmente podría ser, incluso podría parecer correcto el citar una imagen en tu tesis, pero pues si a alguien no le parece, pues está en todo su derecho de reclamarte y decirte, ¿sabes qué? Que pues no puede ser uso de eso, ¿no? Entonces ya ahí sí hay como que otros matices. Es Y que creo es que sí justo llevan eso. más cuestiones éticas. Ajá, y es que además creo que no es como que algo que sea de conocimiento común. Digo, en muy pocas carreras como que te dan una clase de eso y ya, es una embarrada. Realmente no tenemos conocimiento ni de cómo hacerlo, ni de cómo protegerlo, ni incluso de cómo no usar algo que no nos pertenece, aunque en muchos casos es muy obvio. Y es Y que aún hay que así, también, nos vale. hay que tener también presente que dentro de esto, de esta parte de la protección de la propiedad intelectual, existen dos cosas que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho moral tiene que ver con unir o mantener un lazo entre el autor y la obra, ya sea que sea una patente, en el caso de un inventor, o sea, incluso si tú vas a los registros de patentes, que siempre van a ser públicos, porque esa es otra, por ejemplo, en las patentes es, como comentaba, tratan de incentivar la innovación y para ello pues tú tienes que tener libre acceso a esa invención y a todas las características que hacen posible que se realice lo que tú estás diciendo. Entonces, tú vas y ves y dice inventor y luego solicitante. Y muchas veces el solicitante no es la persona el que inventó la invención, valga la redundancia, sino es una empresa, por ejemplo. En el caso de los derechos de autor, y vamos ya al tema de juegos de mesa, el caso más sonado y más conocido y que más vas a encontrar información es los artistas de Magic. De hecho, Magic, todo lo que tiene que ver con la editorial Weston, ¿cómo se llaman? Wizard of the Coast, ¿no? Sí, exacto. Hay un parteaguas, o sea, antes de 1999 los artistas recibían regalías. Después de 1999 los artistas, los ilustradores, los que crean todas las imágenes que vemos en las cartas, empezaron a recibir una cuota fija. Y esto tiene que ver mucho con estas dos cosas que son los derechos morales y el derecho patrimonial. En este caso, pues antes de 1999 los autores, los artistas que creaban estas imágenes tenían derechos morales y derechos patrimoniales. El hecho de que tú recibas unas regalías a partir de tu trabajo es que tú estás cediendo parte de tu derecho patrimonial. O sea, el derecho patrimonial es a través del cual tú como autor tienes derecho a explotar de manera exclusiva las obras que vas creando, autorizar el uso por parte de otras personas, ¿no? Entonces, en este caso, los autores tenían tanto derechos morales como derechos patrimoniales y a través de una licencia, que es esta parte donde tú cedes, es que cedes parcialmente, porque hay otra figura que ahorita voy a explicar, donde tú cedes parcialmente estos derechos y es así que tú, en este caso, pues estas personas recibían regalías. Ya el tema de regalías pues es muy extenso, es algo que tú negocias con quién se va a beneficiar de tu obra. ¿Y qué pasa? A partir de 1999, ya cuando los artistas reciben una cuota fija, solamente se quedan con los derechos morales. E incluso estos artistas tienen muchas restricciones para poder hacer dinero de sus obras, ¿no? O sea, y ya no hablemos de la regalía, sino, por ejemplo, yo como artista quisiera vender una ilustración de Magic en un cuadrito, pues debo de cumplir con ciertas especificaciones que ya la editorial me puso. ¿Por qué? Porque ya la editorial absorbió completamente, digamos, y nada más me queda mi derecho moral de decir que ahí dice mi nombre de que yo fui quien la creé, ¿no? Incluso estaba viendo yo una parte muy curiosa con el juego este del Great Almuti. La versión anterior, que es, bueno, hoy salió la versión de 25 años, ¿no? Que está inspirada en Dungeons and Dragons. Y es muy curioso porque en las dos ediciones, en la edición no sé de qué año, que es la moradita, la clásica, sí viene el nombre de Richard Garfield debajo. Y en la nueva no viene.
Me imagino que tiene que ver ahí un poquito con el aspecto de que pues ya los derechos o a lo mejor él tiene otro tipo de acomodo dentro de la editorial. Entonces, bueno, hasta ahí mi intervención aquí. Que justo ahí, como lo dices, digo, al final de cuentas creo que tiene mucho el símil entre cuestiones como, no sé, los libros con sus autores y sus editoriales y la música y las disqueras, ¿no? Justo ahorita el caso que comentas de Grand Almuti, creo que también fue sonado hace unos, que será 3-4 añitos, mucho el tema de Eagle Gryphon Games que sacó Steam, pero que justo lo sacó sin el nombre de Martin Wallace, ¿no? Y al mismo tiempo Martin Wallace también ahí hubo un super post de justo, ¿no? Que él no tenía como tal su firma porque se había peleado con la editorial, entonces básicamente tienen el derecho de producción, pero pues básicamente justo él como autor pues simplemente no aparece su nombre por lo mismo, ¿no? Entonces creo que justo sirve muy buen ejemplo de las diferencias, que es una cosa que sea reconocido como coautor, pero al mismo tiempo no tenga el derecho sobre el producto al final de cuentas comercial, ¿no? Que, sí, exacto. No sé, y bueno, qué triste. Ahí hay que comentar, vamos a redondearlo, ya, porque ya introducimos conceptos muy importantes que para un creador de un juego de mesa debe tener presente, ¿no? Una cosa es que tú seas reconocido como el autor, que tengas los derechos morales. Otra cosa es que tengas los derechos patrimoniales para tú poder explotar la obra que acabas de crear. Y luego de ahí los conceptos de la licencia, ¿no? Que estás cediendo parcialmente tus derechos y muchas veces esas licencias tienen una temporalidad. Y por el otro lado, pues es lo que es la cesión de derechos, ¿no? Ya es aquí cuando completamente tú ya no tienes más derecho que el derecho moral, ¿no? Y creo que esto es hasta dentro del marco de los derechos humanos, es como inalienable, ¿no? O sea, no, estaría muy cabrón que te quitaran el derecho moral de reconocerte como el autor de una obra, ¿no? Pero no es lo más común, o sea, bueno, creo que igual y tenemos que irnos para allá, pero es muchas veces el problema con muchos de los juegos de mesa, que a veces cuando surgen estos comentarios, es que me robaron mi juego, y muchos dicen así, es que no me importa el dinero, sino yo lo hice y es mi creación, y yo veo como que es de lo más común, que les quiten el derecho de decir que es suyo, o que intenten, no sé. Y no sé quién pues sí, o sea, es común. O sea, es común. Es que, bueno, la verdad no estoy entendiendo bien tu punto. O sea, sí entiendo que es común y es el primer miedo que tienen todos, ¿no? O sea, ajá. Que dices que es casi imposible que se los quiten, pero es lo que hacen. Pues es que bueno, es que aquí... La parte comercial, que es lo que comenta Ángel, ¿no? La parte de patrimonial, de que no puedes hacer uso para obtener dinero, que eso sí es usualmente cualquier cosa que tenga que ver con que se venda y a final de cuentas hay un autor detrás. Creo que muchas veces lo que nos enteramos son, digamos, de los chismes, de que a final de cuentas el autor está, no sé, el autor de tal libro o el autor de no sé, tal logo. A final de cuentas cualquier diseño no termina teniendo una ganancia a final de cuentas o de su patrimonio, que a lo mejor sería, ¿no? Que es lo que comenta. Creo que eso es lo común que nos enteremos. No sé qué tan común sea realmente, pero sí es lo que más sonado, porque podría entrar en la parte esta que comentabas hace ratito de lo del justo, ¿no? De que algo que sea justo. Entonces creo que el tema es que es como más sonado. No sé si sea lo más común, pero sí es lo que suena más cuando pasa algún tipo de estos eventos, ¿no? Pues es que al final de cuentas pues es parte de esta, o sea, creo que todos que hemos sido celosos de nuestro trabajo, ¿no? Y luego también es el hecho de decir, ese hubiera sido yo. También es olvidar que vivimos en un mar de ideas y que no somos los únicos que podemos llegar a la misma conclusión. O sea, casos han habido no solamente en la parte de creación artística, sino también en la parte de las invenciones. Ahí está este mexicano Camarena, que pues que inventó la televisión a color, y sin embargo pues alguien más le dio baje, ¿no? Y también algo que aprendes, al menos en la parte de la propiedad intelectual relacionada a invenciones, es que hay muchos otros contextos, hay muchos otros factores que no son necesariamente relacionados a la técnica, al campo técnico al que tú estás, en el cual tú estás creando una invención. Y también hay factores políticos y culturales, ¿no? Y aquí
me gustaría también traer a colación estos 3 conceptos que muchas veces son confundidos o son ignorados. Uno es que cualquier forma de protección de propiedad intelectual es territorial. ¿Por qué es territorial? Porque cada nación, cada país va a tener sus reglas para definir qué es una invención. Luego esa invención, si bien es cierto, de manera global cuenta con 3 requisitos ya definidos y establecidos, como es la novedad, o sea, que sea nuevo, actividad inventiva, que es esto, aparte de que a partir de todo el conocimiento que se dispone, no sea deducible la invención que tú estás presentando de manera obvia, y la otra es que tenga una aplicación industrial, ¿vale? Entonces, esos tres formas de evaluar una invención, cada país lo ve distinto y va a depender mucho del contexto social y cultural. Por ejemplo, todos los países de Sudamérica son muy reacios a otorgar patentes, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene tener que las grandes empresas tengan un monopolio. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de autor? Los derechos de autor también son territoriales, tanto así que, por ejemplo, creo que desde todos escuchado el hecho de que cuando un autor muere, después de 100 años de su fallecimiento, la obra que haya creado, la obra artística, forma parte del dominio público. ¿Qué quiere decir del dominio público? Que todos esos derechos patrimoniales son de todo el mundo, ¿no? Y pueden hacer obras derivadas, etc. Pero ese es como lo que pasa en Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, tienen que pasar 70 años, ¿sale? ¿Y qué efectos tiene esto? Si tú estás creando, por ejemplo, Winnie the Pooh hace 30 años, hacías una caricatura, una adaptación, en Colombia no había manera de que, por ejemplo, Disney pudiera, o sea, de manera directa sobre la obra, reclamarte. Quizás sobre la marca sí, porque ese ya es otro concepto. Como verán, pues realmente aquí el tema es cómo tú defines tu creación, o en este caso el juego de mesa, ¿no? Desde que yo comentaba esto de la unidad, porque en una invención pues pueden haber varios elementos que hacen que se lleve a cabo lo que tú estás diciendo con la invención. Y aquí en la parte del juego de mesa pues va a haber elementos que vas a poder tú proteger, ¿no? Entonces también eso es creo que importante que hay que diferenciar. Que esta que menciona Ángel creo que es como, por ejemplo, la razón por la que hace algunos años empezaron a surgir el montón de juegos de mesa de Alicia en el País de las Maravillas, porque ya se liberaron los derechos. Y cómo van a empezar a surgir ahora no me acuerdo qué libro es el que sigue, pero así van surgiendo como por tandadas en cuanto se liberan. Pero lo vamos a ver también un poquito más adelante. Esto que menciona Ángel de que son territoriales tiene mucho que ver con uno de los temas principales, que es la piratería, porque vamos a hablar un poquito de piratería. Pero antes de la piratería, me gustaría que nos fuéramos un poco hacia un tema que está todavía un poco más difuso, que son los print and plays. Ram, ¿te avientas la intro del print and play? Simón, voy. Bueno, prints and plays. Los prints and plays, por si alguien no los ubica, pues son las versiones de juegos de mesas listas para descargarse de algún sitio, imprimirse y jugarse. Prácticamente sin tener que comprar una copia física y con cualquier, no sé, agregando datos, plumas, cosas que tengan al alcance. ¿Son legales? Sí, algunos se los pagas, otros te los regala quien tenga los derechos de como tal el autor o la editorial. Y son de hecho una práctica bastante común en los proyectos de crowdfunding. Caso reciente, Todamos regaló la versión de Print and Play de su juego de Avan al participar en ciertos niveles de apoyo a su campaña. Y bueno, también por ahí seguramente creo que los más conocidos es Secret Hitler, que también cuando estuvo su campaña estaba su versión de Print and Play, y después ya si tú querías pues lo probabas y te comprabas la versión bonita, ¿no? Entonces, bueno, también son práctica común para conseguir versiones especiales de juegos, ya sea porque están descatalogadas o porque tienen un skin diferente, ¿no? Los clásicos, todos los customs o las versiones caseras que mucha gente hace. Listo. Entonces,
Aquí pregunta para Ángel, o sea, ¿legales sí o no? Pues siempre va a ser una línea delgada, ¿no? O sea, es que, como ya bien lo comenta, por ejemplo, hay juegos en el cual el autor dice, órale, dense, explórenlos. Mira, ahí está Nizia, por ejemplo. Nizia tiene un juego muy popular de print and play. Es un roll and write, casi. Es un juego de dados, es el Decathlon, me parece. Y de alguna manera, pues ahí, digo, el señor pudo haber sacado un juego y haber vendido miles de copias, o sea, con una mano en la cintura. Creo yo aquí todo, o sea, todo se va a reducir a ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando con esas personas que están haciendo un print and play? ¿No? O sea, yo por ejemplo, o sea, es muy distinto cuando hay un print and play oficial. Es muy distinto cuando hay un print and play derivado de una obra que está publicado en la Board Game Geek. Y eso es muy común, o sea, tú puedes ver ahí hasta expansiones, mapas. Y los autores dicen, chido, o sea, qué padre. ¿Por qué? Porque también es, creo yo, para mí, la creación, este tema de derechos de autor en los juegos de mesa, en vez de ser celosos, debemos estar agradecidos que puedes tú hacer iteraciones sobre algo que ya está, que ya está ahí y que puedes tú venir con tu propia creación, ¿no? O sea, el problema es cuando ya tú le das otros tintes a un print and play, ¿no? Cuando ya hay grupos donde pues te están compartiendo el print and play y alguien dice, híjoles, pues ¿sabes qué? Que le estoy viendo un valor comercial. Hay un caso muy que creo que raya en la ambigüedad de todo esto. No sé si ustedes conozcan a esta, es que no sé si puedo llamarlo como editorial, pero se llama Brisca. Es un colectivo de juegos de mesa, por así decirlo, es un colectivo de jóvenes cubanos que pues al tener las restricciones del imperio, pues dijeron, bueno, no podemos importar juegos de mesa, pues vamos a hacer nuestras propias producciones. Tienen Carcassonne, tienen el Uno, cuestiones de ese tipo, y los venden, ¿no? Digo, ahí por ejemplo yo te digo, ¿tú qué consideras de eso? O sea, en un lugar donde no tienes acceso... Se quedó en Digo. ¿Perdón? ¿Qué pasó, Lee? ¿Aló? Creo que Lee se está desconectando. Continúa, Ángel, ahorita que regrese Lee. Vas. Sí, o sea, por ejemplo, ahí hablamos de que pues están obteniendo los files que usan para la producción de sus juegos de un print and play, que puede ser o no legal, ¿no? Y ahí pues yo digo que no está tan mal, porque pues estas personas quieren, al igual que nosotros, explorar el hobby y de alguna manera pues tener acceso a algo que nosotros atesoramos tanto, ¿no? Y hay que puntualizar, ellos sí cobran, o sea, cobran sí. Por el material, por lo que ellos venden y hacen distribución. Y también creo que va a la par de un movimiento cultural y social en el Cuba, ¿no? O sea, en Cuba donde ha habido hay por ahí un documental acerca de toda esa de todas esas invenciones que pues dijo la gente en Cuba, al estar restringida, tuvo que pues sacar sus propias invenciones que a lo mejor se podían o no parecer algo que ya estaba patentado, pero pues era la necesidad, ¿no? Y darle la vuelta. Entonces, al final de cuentas, ¿no? Exacto. Sí. Ahí volvemos a lo mismo. Es dependiendo. Y digo, ahí creo justo que no puede ser como algo que sea o blanco o negro. A final de cuentas es totalmente contextual, ¿no? O sea, justo, o sea, bueno, ahorita el ejemplo que dices, pues en Cuba a final de cuentas no es que quieran sacar provecho de los juegos de mesa o de la creación de alguien más. A final de cuentas la circunstancia te está generando que busques la forma de darle la vuelta para poder tener acceso a juegos de mesa a final de cuentas, ¿no? Entonces eso, o sea, creo que justo en ningún caso puede ser así como o es bueno o es malo. Creo que justo esa parte a lo mejor te vas a la parte esta de justicia. Si no puedes conseguir un juego, pues a final de cuentas no estás afectando a nadie, porque de todos modos no iba a haber forma que tú le compraras un juego tal vez en Cuba, ¿no? A final de cuentas no había forma de que llegara, entonces pues simplemente es darle una opción más
para que puedas jugar. Digo, yo me pongo un poco más ahí justo en ese sentido, de que justo hay quienes sí lucran con el trabajo de otros. O sea, creo que ha pasado muchas veces. No es lo mismo si tú vas a hacer una versión print and play de customizada de tal juego que a lo mejor ya tienes, pero tú quieres la versión de, no sé, digamos de Love Letter o de Ticket to Ride, que hay muchas versiones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues simplemente a lo mejor lo único que está haciendo es tu versión de México, que no existe en su momento, y pues simplemente reutilizas los materiales, ¿no? Pero también si vas a hacer ya uso como tal del trabajo de alguien más, pues a lo mejor es cuando ya dices, bueno, esa línea ya la estás pasando hacia el otro lado porque estás obteniendo un beneficio de dicho trabajo de alguien más, ¿no? Digo, aquí creo que pasaron, yo he visto en México, en los grupos, de repente he visto muchos casos también, justo como comentabas por ahí, vi que vendía gente los print and plays. Entonces, pues a ver, pues a final de cuentas estás ya comercializando con el trabajo de alguien más, pues ya rompes o pasas esa línea, ¿no? También por ahí, y justo, ¿no? También hay recuerdo, no me acuerdo de quién, hicieron alguna vez un hype muy bonito, artesanal y todo. El tema no es que lo hagas y que lo vendas, o sea, porque a lo mejor dices, bueno, es artesanal. El tema es que por ahí el autor se dio cuenta y les dijeron que lo dejaran de usar o algo así. O sea, a final de cuentas, si el autor te está diciendo claramente, pues entonces ya no es como que tengas pretexto de, bueno, o sea, te está pidiendo directamente el autor que no lo hagas. Entonces creo que justo cada caso no es como que puedas irte a un extremo u otro, pero sí es como ver el contexto de cada caso, porque pues sí es... O sea, creo que son muy funcionales, tan funcionales son como decía Lee, ¿no? O sea, a final de cuentas muchas campañas se basan en generar tu print and play para que pruebes el juego y te decidas a comprarlo. O incluso, ¿no? Ya están saliendo campañas como no me acuerdo quién es este cuate de Aguascalientes, creo que está... El de Roar Games. Exacto. Y que básicamente son print and plays, ¿no? Entonces, pues son campañas que ya están, listo, date tus 100 pesitos, descargas tu juego y pues lo imprimes y te pones a jugar, ¿no? Entonces creo que opciones hay, y no es algo que puedas decir, o por lo menos yo no creo que pueda considerar algo como bueno o malo, o que pueda estar a favor o en contra, simplemente sin el contexto de cada caso, ¿no? Sí, Listo, y ahí hay que poner también... Ay, perdón. Vas, Ángel. Digo, también ahí, volviendo a lo mismo, a esta parte también hay que poner niveles, ¿no? O sea, hay que también pensar cuando este mal uso de los print and play tiene un impacto que no solamente afecta a la comunidad de tu cuadra, digamos, ¿no? O sea, ya digamos, por ejemplo, estas personas de China, donde ves que pues, la calidad está fea y todo esto, pero además, una de las cosas es, ¿y cuál es el impacto ambiental? ¿No? ¿Cuál es el impacto social? O sea, porque tú no sabes realmente bajo qué condiciones. En teoría, se supone que todas estas partes, en teoría, ¿no? Porque también está este otro desmadre de cuánto basura generamos y si realmente las empresas a las que les compramos son sustentables o al menos tienen un poco de preocupación sobre cómo es que se usan los recursos, ya sean naturales o humanos, ¿no? O hablamos de, por ejemplo, la piratería de CDs en los 90s, 80s, donde pues también hay dinero del narco, del crimen organizado. O sea, también es, digo, también es poner en contexto. Yo sí no estoy de acuerdo personalmente en comprar algo que yo sé que alguien obtuvo de manera gratuita y, o sea, no sé, ¿no? Ventajosa, bueno, diría, ¿no? O algo así tal vez. Es que justo ese es el tema, o sea, por eso los puse así, primero print and play y luego piratería, porque ya lo mencionaste tú, Ángel, o sea, ahí caes muy fácil en lo que puede ser la piratería, y vamos un poco a ese tema, que es la piratería. ¿Quieres, Ramsés, antes poner el mensaje? Sí, lo ponemos. ¿O después? Sí, no, lo ponemos ahorita antes de siguiente. Hola a todo mundo. Antes de nada quiero saludar a todo mundo. Estoy muy contento de estar en esta aplicación de nuevo. Y ya saben, para los que me conozcan, Morito King, famoso en el mundo entero, está de nuevo. Ok, eso fue bueno, antes de continuar y que va mucho con el saludo de Morito King, hay un tema, hablando del print and play, hay un caso en particular que quisiera traer a la mesa, que es de Charles Dickens. Charles Dickens tuvo una controversia con esto de las publicaciones que no contaban con su permiso, ¿no? Esto es porque hace mucho tiempo, en los 1800,
en Estados Unidos tú no podías tener derechos de autor si no eras ciudadano gringo. Entonces Charles Dickens así hizo como una campaña en contra de todo esto y se enojó y berreó y todo. Lo más calabaza del mundo es que ya cuando estaba en su última época y pues ya necesitaba lana, pues se le ocurrió la idea de decir, bueno, no puedo, únete a ellos. Y lo que hizo fue crear un tour literario y entonces cobraba por sus presentaciones y de alguna manera recuperó ese dinero que él pensó que había perdido, o más bien quizás sí perdió. Y se repite cíclicamente, ¿no? O sea, ¿cuántas bandas nosotros no hubiéramos tenido acceso a si no hubiera existido la piratería de los 90s y los 80s? Entonces aquí, por ejemplo, es también en los juegos de mesa es bueno, mira, puedes usarlo como un medidor de decir, tanto interés está creando este juego. O sea, por ejemplo, estos chicos de Virus, o sea, ¿cuánto tiempo se tardó el maldito juego en llegar por la editorial original, ¿no? Y pasó que, quién sabe cómo se haya dado cuenta, haya ocurrido el negocio, se licenció a través de una editorial mexicana o de juegos de mesa de mucho abolengo, nos guste o no FM, pues, te guste el producto o no, pues tiene callo, ¿no? Y encuentras cosas nefastas como lo que hace ¿cómo se llaman estos que produjeron El Fantasma Vanidoso y La Cueva Tenebrosa, ¿no? Ay, no sé cómo se llaman. Pero bueno, solo para comentar que pues también es Fotorama, ¿no? Creo hay que ver no, Fotorama es los que sacaron Virus y el otro Fantasma es Monte Carlo. Travieso. Ajá, es Monte Carlo. O sea, y también es eso, ¿no? O sea, tú como creador de juegos de mesa, pues sí, güey, ya te robaron. Ya, yo sé que no está de padre. Y yo sé que no, porque, digo, pasa en todos lados. Y además esto es la otra cosa. Muchas veces decimos, es que el mexicano nos va a poner el pie. Tuve la fortuna de vivir mucho tiempo en el extranjero, en Europa, y te dabas cuenta que igual pasa lo mismo, cabrón. O sea, a veces ni siquiera es cultural, hasta parece que es, o sea, de que va a ocurrir, ¿no? O sea, y creo que es como le pasó a Dickens. Haz de esa fama, no solamente lo reduzcas a un solo tiro o a berrear porque alguien te robó la idea, mejor sé constante, mantente y hazte de un nombre, ¿no? Al final, como les digo, lo chido de que tengamos acceso a que no tengamos restricciones sobre las mecánicas es que podemos hacer iteraciones y podemos venir con cosas innovadoras. Pero bueno. Creo que es que es complicado, o sea, vemos muchas veces solamente el lado malo como autores, pero también pues el lado malo está muy jodido, que te roben algo que le eches mucho corazón. Bueno, no sé, yo no... eso es innegable. No, es innegable. O sea, es algo que va a ocurrir, o sea, a final de cuentas es algo que... Sí, o sea, sí. Si te toca te va a molestar, te va a doler o lo que sea, pero es algo que a final de cuentas va a ocurrir, o sea, en eso es cierto, a final de cuentas como las mecánicas no es algo que se pueda proteger. Si ocurre con las cosas que se pueden proteger, o sea, creo que con una mecánica es mucho más fácil que eso llegue a pasar, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, para dar una pequeña intro, ¿qué es la piratería? Se considera piratería en falsificar un producto, comercializándolo. Espérame, todavía nos faltó para cerrar nada más el otro. Nada más hablamos sobre estábamos a favor o en contra de Print and Place. Todavía sí. Si quieres faltan las otras preguntas, si quieres vas. Voy, es que no sé en qué se quedarán, me morí un poco. Va, bueno, si quieres voy yo. Ahí nada más para cerrar, Ángela, decir, ¿tienes algún juego Print and Play? Yo sí, Wildlife. Tengo Wildlife de Print and Play y creo que imprimí... No, nada más, así que yo recuerdo que... y tengo este juego Secret Hitler y Cards Against Humanity. Va, creo que no sé, yo tengo... Ahí les va, perdón, y ahí lo cagado, por ejemplo, de Cards Against Humanity es, o sea, cómo ellos mismos se rieron de este tema, porque tú comprabas en Amazon la caja como por 900, 800 pesos y venía vacía, cabrón, para que tú llenaras la caja con lo que tú habías impreso. O sea, eso no me lo sabía. Sí, y búscala ahí en Amazon y ahí está, digo... A uno de mis cuates le pasó
compró su cajita, bien emocionado, dice, Ángel, ya me llegó el juego, ¿cuándo jugamos? Y cuando lo abrió, pácatelas, viene vacía. Va, Sí, yo acá de juegos bueno, ellos que nada más hicieron muchas tengo... cosas. Va. Vas. Ya nada más ahí para ir cerrando. Creo que juegos Print and Play nada más tengo algún por ahí en gusto. Y una, no sé si fue como versión imprimible de Grand Austro Hotel ahí de Navidad que me regalaron. Pero sí, yo como tal creo que tengo muy poquitos. Yo sí tengo. Y tengo varios. O sea, tengo Polite Society, que es un Kickstarter. Avan también lo tengo. Y tengo algunas versiones personalizadas de Coop, de Love Letter. Sí, yo sí tengo, pero no, o sea, sí tengo. Así lo voy a dejar sin más explicación. Va, pues si quieres le seguimos. Y al otro ya los otros temas ya los tocó ahorita Ángel. Entonces pues vámonos ahora sí con piratería libre. Va, ¿te lo Sí, avientas? ¿qué es piratería? Sí. Se considera que la piratería consiste en falsificar un producto comercializándolo. Ojo, porque es que hay un intercambio de bienes o un beneficio directo, que son las copias ilegales. La piratería, como definición, indica que es una copia que el que comercializa no tiene los derechos del producto o los derechos de autor. Pero como cada legislación es distinta, puede caer en un sinfín de huecos legales. Por ejemplo, los juegos chinos que cuentan con producción y calidad y en cierto nivel de derechos, por lo que comentaba Ángel de que son regionales, ellos de hecho tienen parte de derecho, o sea, no son tan ilegales en China. Pero no son los creadores o los diseñadores del juego. Sí, su país dice que los pueden vender. O las versiones artesanales que terminan vendiéndose. Y los elementos, como el caso de los meeples, que técnicamente deberíamos de contar con licencia para poder usarlos, y todos los usamos para todos. O sea, yo no sé cuántos de aquí que tengan un meeple en su logotipo tienen el permiso para hacerlo. O sea, es también una línea difícil, y muchos print and play, cuando se comercializan, entonces siento yo, por lo que entendí, es cuando caen en la piratería. Así que pues vamos a ese tema. Ángel, piratería, enséñanos por favor. No, pues no, ahora sí que como dice Ram, hice mi tarea. Ahí, por ejemplo, el caso del Meeple es algo curioso porque sí está registrado por estos señores de la editorial alemana Hans im Glück Verlag. Y algo que sí ocurre, no sé si me imagino que tiene que ver también con las editoriales, con los autores. Por ejemplo, estaba viendo yo mi manual de reglas de cacao. En la parte de hasta atrás, ahí viene, agradecemos la amabilidad de Hans im Glück Verlag al permitirnos usar las figuras del juego Carcassonne. Lo mismo pasa en, ¿cómo se llama? En Meeple Park hay un jueguito ahí de que tienes tu feria y vas armando desde los setitos, ¿no? Y bueno, aquí también hay que considerar que pues eso ya, vamos, para que tú... ¿Cómo qué? A lo que voy es, la piratería tiene que ver directamente con el creador o con el que posee el licenciatario o el que tiene todos los derechos de una creación. A lo que voy es, recordemos que todas estas figuras jurídicas existen porque como que históricamente las personas que crean invenciones o que tienen creación artística pues están buscando que el Estado les dé garantías sobre sus derechos, de los cuales ya hablamos, ¿no? Entonces este concepto de la piratería está ligado a ello. Es yo como autor de una obra o de una invención, entonces te estoy pagando a ti, gobierno, para que tú jurídicamente me apoyes para que otra persona no explote mi creación. Entonces ya la piratería ahí se reduce cuando ya las cosas se parecen idéntico a lo que tú estás, sobre lo que tú tienes derecho y que se está pues comercializando. Es toda una logística. Hay un área así en los despachos de propiedad intelectual que se llama enforcement, que son
que básicamente tienen acuerdos con las marcas y las marcas les pagan a estos despachos para que estén vigilando toda la mercancía que entra al país, ¿no? O que hagan redadas, cuestiones de este tipo. Entonces incluso les mandan como los prototipos o las características particulares de un producto, para que cuando ellos reciban la mercancía o reciban un aviso de que llegó un Monopoly, por ejemplo. Entonces que chequen el Monopoly. Y aquí voy a introducir un nuevo concepto que es la marca, ¿no? O sea, son todos, y esto es de propiedad intelectual porque tiene que ver con cuestiones de diseño. Y esto, la marca básicamente son todos esos signos distintivos que hacen que tú inmediatamente asocies una compañía con un producto o un servicio, ¿no? Entonces, quizás, no lo sé, el carrito, por ejemplo, de Monopoly, o sea, yo le estoy diciendo otra carrito de Monopoly y estoy seguro que todos están pensando en este pedazo de metal con este particular diseño. Pues entonces haz de cuenta que Hasbro te dice, mira, ahí te va, este nuevo modelo va a tener esta peculiaridad que es difícil de reproducir o es lo que yo tengo protegido. Entonces ya agarran, sacan algunas piezas y hacen un estudio a detalle y dicen, efectivamente estas piezas sí son reales, ¿no? Porque pues, seguramente también les han de meter gol por ahí los productores chinos y cuestiones por el asunto, ¿no? Sí, seguro. Entonces a lo que voy es que aquí yo como consumidor no puedo llegar y levantar un acta para para que dejen de hacer piratería, ¿no? O sea, tiene que ser el interesado. Hay una figura que tiene que ver con que tú patrimonialmente te estás viendo afectado. Por ahí no recuerdo muy bien el caso, pero básicamente no cualquier persona es la que hace la demanda, sino es quien tiene los derechos sobre la obra, ¿no? El afectado directamente sería, ¿no? Sí, el afectado directamente. Y pues sí, no sé. Que si estoy de acuerdo o no, pues como lo comenté, o sea, es que también yo creo que cuando ya sabes que hay negocios turbios, pues no creo que puedas estar de acuerdo. O sea, cuando sabes que hay consecuencias ecológicas, sociales, culturales. Además, no nos hagamos tontos. O sea, también había casos sonados de que en los 90s las mismas disqueras eran quienes metían los masters de las obras musicales para que pues les saliera más barato, ¿no? Y además pues aumentaran ventas y cuestiones, digo. O sea, es que es una cuestión ahí rara, híjole, pero sí estoy yo no sé decirte si, como lo estás planteando, de que pues si sabemos de las implicaciones, pues como es difícil estar de acuerdo, pero es que la situación de cada quien es diferente. Yo no estoy de acuerdo, pero no podría decir que se me hace inverosímil que alguien esté de acuerdo. O sea, muchos se escudan incluso con, no sé, el empleado de una tienda que sabe que está vendiendo un juego pirata, pues te va a decir, pues sí, pero es que es mi trabajo y tengo que hacerlo, más allá de si está bien o esté mal, y necesito mi trabajo para otras cosas. Entonces es bien difícil, es un matiz o una línea muy, muy, muy complicada. Pero entonces estás en contra. Y ahí agrégale otra cosa también, Lee. O sea, ¿cuántas veces no, estando sin llegar al punto de si estás a favor o en contra, cuántas veces estás seguro que no tengas comprado algo que es pirata a final de cuentas, ¿no? O sea, sí, claro. Ha habido un montón de y que casos ni siquiera por ahí sabes. Exacto, ni cuenta te has dado, no sé, yo creo que, o sea, en algún momento seguramente alguien cuando iba al tianguis, cuando pues seguramente te compraste un videojuego y pudo haber sido original, digo, te lo vendieron como original, pero pudo haber sido pirata sin problemas, ¿no? Sí, Y ahorita, sin ir tan lejos, yo estoy segura que el año pasado tú con algún juego que compraste en Amazon, antes de comprarlo me dijiste, oye, ¿sí será legal o no? Porque está muy barato. Y entonces es hacer la labor de meterte a ver quién lo está vendiendo. Estuve buscando la bodega de donde se suponía que estaba saliendo, estuve buscando la página de la industria, estuve buscando el registro de la industria y dije, sí, el vendedor parece legal. Sí, fue un caso muy particular que no me acuerdo que llegamos, creo que fue el Orbis, que estuvo, digo, de hecho sí, muy barato, como que tenían stock así y quedó muy barato. Pero también justo, o sea, Amazon usándola como plataforma,
ha habido casos que por ahí Río Grande en algún momento se metió y justo encontró que estaban falsificando Dominions. Entonces era tan buena la copia que la gente no se estaba dando cuenta, porque creo que lo que cambiaba era apenas el tamaño de las cartas, ¿no? Entonces pues, ni siquiera fue en calidad, sino, o sea, a simple vista era algo que no era notorio, ¿no? Entonces de repente en Amazon se dejaron de vender Dominion, ¿no? Hasta que pudieron ver cuáles eran las copias y bla, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, son cosas que a final de cuentas está tan metido que aún sin estar a favor o en contra puede que esté siendo partícipe de, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y no creo que, o sea, yo en ese momento lo hice porque sí te vi muy angustiada por el juego, pero la verdad es que tampoco es que solemos ser consumidores tan responsables. Yo creo que si ves un juego barato muchas veces lo compras y no preguntas y ya. Ajá, porque sí es de flojera. También ahí va las condiciones del mercado, ¿no? O sea, es lo que platicaba el fin de semana con unos sobrinos, o sea, la brecha generacional ahí es como de 20 años. Y por ejemplo, ellos hablaban de este boom de comprar tenis, ¿no? Y cuestionaban, ¿por qué la gente quiere comprar tenis tan caros, no? Y pues creo que es también mucho porque te han creado una necesidad. Y algunas veces viene que pues tú no puedes cumplir con esa necesidad porque tu bolsillo no lo da, ¿no? Pero aún así el ser humano pues se crea como posibilidades para sacar provecho de esa necesidad que alguien creó y meterte un tenis pirata, ¿no? Y viene esa parte que tú dices, pues a mí ya no me importa, o sea, lo que a mí me importa, y a lo mejor todos viven en el engaño y aceptan el engaño de que están vistiendo un tenis pirata, pero saben que es el diseño que les gusta y que vieron en el youtuber sensación, ¿no? Entonces, sí, también ahí va una cuestión de mercado y de consumismo, que pues son, digo, yo sé que suena conspiracional, pero neta, o sea, después de que te pones como a analizar ciertas cuestiones de consumo, y no ya, o sea, a nivel macro, sino tú, cuando te empiezas a preguntar, ¿realmente necesito este juego nuevo? O sea, ¿realmente estoy siguiendo el mame por decisión propia? Entonces también es esta parte, o sea, como tú dices, también el contexto de las personas de que no tienen el acceso a eso, y pues el mercado se los da, o sea, porque es mercado legal o ilegal, les está dando la oportunidad de satisfacer esa necesidad que ellos consideran que hay que cumplir. Sí, y no es tan fácil luego deshacerse de esa necesidad creada. Viendo ejemplos también, ahorita que me acordé, por ejemplo, también un caso más o menos que conocimos, por lo menos ahí hace unos añitos, fue que no me acuerdo si era de AliExpress o no me acuerdo qué era, pero estaban comprando, creo que era Manila, y la mayoría lo buscaba más desde allá porque la versión original tenía una calidad como normal, pero la que vendían desde importada y súper barata, sí, traía mejor calidad. Entonces todo el mundo andaba buscando esa versión de juego que claramente pues no era la original, ¿no? Pero pues, por la calidad pues muchas personas la estuvieron buscando, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es que por ejemplo ahí yo siento que los productores chinos tienen una ventaja. Les voy a decir cuál es la ventaja. Ellos pueden producir hasta cierto número de copias de las cosas que venden, siempre y cuando sea con material sobrante. Entonces, ¡órale!, tienen toda la industria a sus pies, o sea, y tienen un montón de material sobrante y material de muy buena calidad. Y tienen los permisos, entonces, y aunque no tuvieran los permisos, o sea, tienen un montón de material sobrante. No es que vayan a hacer algo de mala calidad. Y pues muchas veces, pues sí, no se nota. ¿Se nota? Sí. Sí hay forma de notarlo y hay forma de encontrar copias piratas fácilmente, o sea, de detectarlas con cierta facilidad como un consumidor común y corriente, pero otra vez, es hacer la chamba de ponerte a ver el logotipo de la empresa, es hacer la chamba de ponerte a ver las traducciones y es hacer la chamba de ponerte a ver los registros, y pues a la mayoría de la gente nos da flojera. No, y además, por ejemplo, y va creo que muy pegada al tema siguiente, es esta parte de qué realmente de tu juego proteges y que la protección sea efectiva, porque puede ser que yo, por ejemplo, creador de juego de mesa, hago mi juego, ya tengo las reglas escritas, ya es la versión final, y agarro y lo
lo registro frente al indautor y bla, ¿no? Y luego voy a traducir ese reglamento a otros países. Entonces ahí va otro chiste, porque si tú haces esta traducción en otro país, como ya comentamos, debido a la territorialidad de estas leyes, pues ahí ya empiezan a entrar otros factores donde viene mucho con cómo se aplica la ley, y que además pues va a ocurrir que a lo mejor las reglas en español estén disponibles del dominio público y las reglas en inglés o en alemán tarden un poquito más en salir, o cuestiones por el estilo. Entonces también existe esta otra cosa, que ya con simples modificaciones que hagas al reglamento en otro idioma, pues ya tu protección ya no sobre tu obra ya no va a tener tanto impacto, ¿no? O sea, creo que también es este aspecto de que debe de haber una ética entre las mismas editoriales al momento de estar transfiriendo licencias, ¿no? O derechos de sus juegos. Y pues ahí también pues ya sale del aspecto, como tú dices, ya como en China, ¿no? Donde pues ya las reglas de mercado, las reglas de producción son distintas. Y justo ahorita que comentas hasta los reglamentos, ¿no? Ahorita creo que justo, no sé si en general las editoriales españolas, pero por lo menos algunas, no me acuerdo si es Maldito o quién, no da chance que en BGG estén los reglamentos en español, y en sus editoriales, bueno, vas a su página y tampoco los puedes ni siquiera encontrar, ¿no? Ahí sí, así que reglamentos únicamente impresos, y la otra de recursos que tienen es que te mandan a un tutorial, pero como tal, digamos que no te hacen fácil que puedas tener digital su reglamento. Es que es el negocio de los juegos en español. Los juegos en español son más caros. Exacto. Por cosas que ya hemos hablado y por cosas en las que en muchas estamos de acuerdo, al menos Ramsés y yo, pero eso no quita que deje de ser negocio. Entonces, si lo más valioso de mi producto es que esté en español, ¿para qué se los voy a dar gratis? Sí, porque además estos son los derechos que tú registras. O sea, muy probablemente no hice la tarea, pero quizás en México si están registrados, o sea, Maldito a lo mejor, o en este caso Mercado, ¿cómo se llama? Mar Lúdico hizo la chamba de registrar esos manuales, porque yo sí sé que un amigo les escribió es que no recuerdo a qué editorial le escribió y le dijo, oye, dame chance de hacer la traducción del reglamento de este juego, ¿no? Y subirlo a la BGG. Y ellos le contestaron, pues mira, en estos momentos pues ya está negociado, ya está cerrado el trato con Maldito, y entonces Maldito tiene los derechos sobre la traducción. Déjame, le pregunto. Y entonces le preguntaron a Maldito, y Maldito les dijo, pues sí, no hay bronca, mientras no vaya a hacer negocio y lo suba a la BGG, está bien. Y volvemos a esa parte, ¿no? O sea, hay ciertas en la comunidad de juegos de mesa permite tiene esta bondad de alguna manera, ¿no? De que te permite hacer estas adaptaciones, de que mientras el ímpetu de hacer una traducción, de usar una obra para que tenga un alcance mayor, sea la finalidad última, pues está bien visto y está padre, sí. ¿No? Sí. Pero también hay los tiburones, las mentes de tiburón que se aprovechan de todo. Bueno, sí, a ver, yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no protejas, solo que vamos, que dale la vuelta, ¿no? O sea, es cierto, gandallismo siempre va a haber, desafortunadamente. Sí, tristemente sí. Vamos cerrando un poco con las preguntas. Ángel, ¿tienes algún juego pirata? Pues yo creo que es el Deep Sea Adventure. Ese lo compré en AliExpress. Y ya, realmente es el único que yo esté al tanto de. De que es pirata. De que es pirata. Digo, sí. Ram, ¿algún juego pirata? No que yo sepa.
Digo, hay algunos por abrir que no sé, todavía no he visto su calidad. Hay algunos que los abres y dices, esto no, su calidad está muy chafona, pero por lo menos hasta donde yo sé, no. Ha de estar Ok, cabrón definir si el Terraforming Mars es pirata o no. Ajá, es Sí, original porque de muy se mala ve calidad. feo. Pero si no le sabes y dices, ¿qué es esta cosa? Sí, parece pirata, no sé si lo sé. Yo creo, estoy casi segura que el Risk que tengo es pirata porque lo compré en un mercado sobre ruedas. Entonces sí, sospecho que es pirata. Y lo compré según porque lo íbamos a jugar el día que lo compré y terminó. Ahí sigue, cerrado, guardado y cerrado. Pero ahí está, por si alguien quiere un Risk pirata. Siguiente pregunta. ¿Creen que afecta a la industria? ¿O cuáles serían los pros o los contras de la producción de juegos piratas? ¿Quién se la quiere aventar? Mira, así sin haber hecho tarea como Ángel, digo, ya si fuera una industria, o sea, sigue siendo una industria de nicho, pero creo que ya no es tan pequeña como para que le pegue en ese sentido. O sea, creo que ya no le pega tanto a final de cuentas. A final de cuentas, cada empresa va a buscar, como dice Ángel, no proteger, pues básicamente sus intereses, pero yo siento que yo siento que no le pega tanto. Pero ahí sí es a puro feeling. Ángel. Sí, yo también. Yo creo que... O sea, es que ¿afecta en qué sentido? Digo, económicamente, pues a mí no me afecta, sinceramente, ¿no? A quien le va a afectar, pues es a la editorial. Digo, y la otra es que la editorial, pues, claro, o sea, a la larga, si el punch está cabrón, pues no le va a salir porque ya no va a querer producir, ¿no? O sea, no tengo números, de hecho sí los busqué y pregunté con gente que sabe de ahí del despacho donde trabajo, si había como un indicador, por ejemplo, de cuántas unidades de juegos piratas se incautan al año o algo así. Y lo que ellos me decían que pues hay una clasificación y esta clasificación es amplia. En este caso, y lo van a ver todos aquellos que han comprado en Amazon, que cuando te vas a Amazon sale en el departamento de juguetes, ¿no? Entonces, todo va al mismo saco, por así decirlo. Por lo tanto, no hay un indicador, al menos en México, sobre el impacto o un estudio, ¿no? Aquí, yo creo que sí debe de haber un estudio ya, por ejemplo, en cosas que son masivas, como la música y todo esto. Seguramente tienen daños colaterales. Sí, la piratería, ¿no? Pero no sé, o sea, es que también quién sabe, habría que preguntarle, por ejemplo, a la banda que publica ahí en juegos de segunda mano si venden más de 10 catanes artesanales, o sea, y buena onda, ¿no? O sea, para saber si realmente, pues, porque también está esta otra parte, o sea, yo Devir, en este caso creo que ya ni siquiera es Devir, es Catán Studios, porque ya Catán es una marca, ¿no? Me conviene a mí en México hacerles pancho para que haya un regreso económico. Me conviene a mí hacer el pancho en China, y me refiero a monetariamente, porque algo que no hemos comentado es, por ejemplo, el registro de una patente, así a buen cubero te salen 50,000 pesos, y luego eso nada más es para el registro. Luego ya viene la parte de la examinación, y aparte de eso hay que pagar derechos para que se mantenga vigente. Hay que decir que las patentes tienen una vigencia de 20 años. Entonces es una la nota, ¿no? Que realmente pues ya eso está más por el registro. Ahora yo de editorial pues me conviene, ¿no? Pues quién sabe. No sé, yo también estoy como Ram, esa feeling, ¿no? Sí busqué información para dar como un dato ahí duro. No sé. Habría que, ahí sí creo que es cuestión de preguntar a una editorial que sea grande, ¿no? Y que tenga un juego mainstream, como es, por ejemplo, Catán. Catán, no sé. Catán, yo creo que ese también es de los que ya ahorita puede limpiar sus lágrimas con billetes. Y está fuera de todo mal y bien.
Sí, digo, ahorita, por ejemplo, regresando un poco, ¿sabes dónde sí pega? Y no sé si a nivel industria, a estos de Magic, otra vez, porque existen, sobre todo en la cuestión de torneos. En la cuestión de torneos hay reglas muy específicas para las tarjetas. Sí, no ahí, tener por ejemplo, proxies. pues, exacto, ahí es un asset, ¿no? Es un activo el hecho de que tú puedas armar tu deck y hacer entrar a un torneo. Entonces ahí yo creo que sí, la piratería sí tiene un impacto directo sobre esa industria en particular. Porque pues todos hemos escuchado de las trampas que se hacen en este tipo de juegos. Tanto así que, hablando de patentes, la editorial de Magic es quien tiene patentes sobre productos digitales. Y esto es a partir de la pandemia, de comercialización de cartas. Porque esta industria, por lo que estuve leyendo, venía en decadencia. Pero fue que cuando pasó la pandemia, todo lo que es la parte digital y sobre todo por los creadores de contenido, empezó a subir como espuma. Entonces tuvieron que crear o tuvieron que venirse con cuestiones de informática para poder proteger y asegurar que lo que te estaban vendiendo era legal y cosas por el estilo, ¿no? Ahí sí, creo que ahí sí en esta industria tiene un impacto en varias facetas. Que es otro mundo. Yo creo que eso cuenta también para otra plática, porque el mundo de los derechos en digital es todavía más. Sí. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Sí Decía están ahí? que creo que sí. ¿Tú no nos escuchas? Hola. Ángel. ¿Qué pasó? Ahí está, ya. ¿Ya nos escuchas? No, aquí estamos. Creo que ya me dejaron aquí solo. Estoy aquí yo estamos, en el aquí programa estamos. sobre mesa. No nos escucha, pero bien que habla, ¿eh? Déjenle aviso. Pero sí, bueno, les decía que el mundo de los derechos en lo digital es también otra cuestión completamente distinta. Es una cuestión complicada, sobre todo porque son derechos o obligaciones y cuestiones legales que apenas se están armando, y pues que en México todavía no hay todavía mucha no hay una jurisdicción clara para todo lo digital, que me imagino que en Estados Unidos sí, pero acá no ha llegado. Ángel, ¿ya regresaste? Hola. Bueno, voy a tomar eso como un no. Ok, mientras yo les voy a decir si opino que afecta o no afecta. Yo creo que sí afecta, pero afecta sobre todo, creo que afecta más a la industria pequeña, a las editoriales que están apenas empezando, a los diseñadores que apenas están sacando su juego, y es porque si bien sigo creyendo que la mayoría de los diseñadores quieren ser todólogos sin serlo todo bien, es que hay y delay, que se los hay festejen delay. todos. Sí, hay delay. Espérame un tantito, Ángel, Estamos en Internet Explorer. Ajá, te van a mover a oyente y te regresan. Ahora, métete de nuevo, espero. Perdón, es que Ángel es tío y luego también se pelea con los teléfonos como nosotros. Ahí se está reconectando. Listo, Ángel, ¿nos escuchas bien? Ya. Vientos. Bueno, en resumen, sí un afecta. poquito cortado, pero creo. Pero ya. Está aplicando un RAM para que se acuerden cómo eran los tiempos de RAM sin internet. Sí, está es versión aplicando Ángel. un RAM. Ok, creo que afecta, y afecta más por un tema anémico. Afecta porque de repente puede bajonear a las editoriales pequeñas o que apenas están empezando, y son las que se pueden bajonear más fácil, y finalmente esas editoriales pequeñas o esos nuevos diseñadores hacen crecer la industria. Ahora también podríamos decir que si se bajonean y así, pues es de échale ganas y no, que no te importe lo que digan y hagan los demás, pero no es así. Y bueno,
Eh, pues vamos a ir cerrando un poco. Creo que Ángel ya regresó. Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Pues no sé, Ángel, ¿tienes algo más para agregar acerca de la protección en diseños de juegos? Ah, sí. A esto de las patentes, que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Puedo patentar mi juego de mesa? ¿O puedo patentar las mecánicas? En México, en la ley está muy claro, eso no se puede, ¿no? O sea, la ley, si bien la ley mexicana todo lo considera patentable, a excepción de, y por ahí está muy claro que todo lo que tenga que ver con organización de personas y métodos de juegos, eso sí, aquí en México no van a poder. En Estados Unidos sí se puede, sí, solo que al paso del tiempo han cambiado las formas en las que se define, o más bien a qué se asocia una mecánica de juego. Entonces, y volvemos a Magic, porque Magic aquí es quien ha hecho y deshecho. Algo que hay que considerar muy importante es que en Estados Unidos las patentes tienen un impacto de indicación de innovación. Y por lo tanto los estándares, por así decirlo, la manera de lo que se considera patentable o no, es a modo. Entonces hay muchas patentes, sí, porque de alguna manera le están diciendo a la gente, mira, somos muy innovadores, somos muy creativos. Por otro lado también es por el mercado de los abogados, porque allá todo se puede llevar ante un juez. Y hay que considerar el otro aspecto de que muchas cosas de las invenciones está basado en la buena fe del otro, en que te creamos que lo que tú estás diciendo que hace tu invención lo puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, cuando tú estás presentando una solicitud de patente y se te otorga, te están creyendo tu palabra. Pero cuando alguien llega y dice, Nel, eso que tú dices que tienes protegido, registrado como invención, no hace lo que dice, ahí es donde empieza la parte legal y es donde fluye el varo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Magic? Magic tenía patentado esta cosa que se llama el tapping en inglés. ¿Y qué es esto de que tienes la carta, le giras 90 grados para indicar que el efecto se activó por la ronda en curso, ¿no? Y la vuelves a girar. ¿Sí? Y ocurre que esa patente ya expiró en 2014, fue registrada en 1997. Pero esa patente fue objeto de críticas porque de alguna manera, una vez que ya hay un precedente legal en las cortes de Estados Unidos, entonces las leyes se adaptan, o la manera en la que tú le das juicio a algo legalmente, jurídicamente se cambia, ¿no? Esto es, resulta ser que había una cuestión ahí de un software que hablaba sobre métodos de comercialización y no sé qué. No, la verdad no entendí muy bien cómo es que de repente eso derivó en estudiar el caso del tapping, de esto de darle vuelta a la carta, que incluso está en muchos juegos de mesa. O sea, el Seasons, por ejemplo, en el Gloomhaven, hay muchos casos. El punto pues está pero justo ahí nada más hay como corte, no usan la palabra tapping y ahora creo que tiene sentido por lo que dices, ¿no? O sea, si te buscan otra palabra para que la gires, pero no usan ninguno tap, ¿no? Ya ahorita pues tú lo puedes usar, o sea, ahorita como ya expiró la patente, como les digo, en 2014 se acabaron sus 20 años de protección, ya ahorita tú puedes usarlo en lo que sea y Wizards of the Coast no van a venir o al menos en Estados Unidos no te la van a hacer de bronca. ¿En qué año? Lo que sí es que en 2014 fue registrada en 1997 y en 2014 expiró. Entonces, muy seguramente, sí, son 20 años. O sea, hay otras cuestiones que hay que considerar. O sea, una vez que tú registras una patente, no necesariamente este es el momento en el que tú estás diciendo que es la primera vez que lo estás divulgando. Pero bueno, ya no me voy a meter en más asuntos. Y esta cuestión del tapping se une al juego de TCG de Pokémon.
porque la bronca legal pasó de que Pokémon tenía los derechos con Wizards of the Coast, pero después se le hizo muy fácil pasar esos derechos también a Nintendo, y entonces se hicieron de broncas, y al final de cuentas legalmente el resultado fue que esto del tapping, esto del juego, era una idea abstracta. Entonces sí, aún se pueden patentar en Estados Unidos las mecánicas, pero ya son más restricciones, porque ya al tener este precedente de que este tapping es una idea abstracta y tiene que ver con esto de organización de personas, entonces ya cuando tú quieres registrar algo, una mecánica, ya no es tan sencillo, ya te van a poner más trabas. En teoría sí se puede, y aquí viene un poco con esta parte de escoge tus batallas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho del juego de Terraforming Mars, y creo que ahí lo ejemplifican muy bien. Tú tienes tus proyectos que incluso en el juego se llaman patentes, y tú pagas por esas patentes. Y durante el juego pues tú vas a poder jugarlas, y se hacen proyectos. Y, o sea, temáticamente tiene mucho sentido, porque la patente ahí está, o sea, ahí tienes la invención. Hasta que la juegas dentro de tu área de juego, tiene un impacto en técnico, ¿no? Que en este caso es hacia el fin común de terraformar Marte. Pero ¿qué ocurre? Que al principio, cuando estás jugando, pues tú dices, sí, a huevo voy a invertir en tantas patentes porque estas se ven chulas y así. Lo mismo va a ocurrir en un juego de mesa, carnal. O sea, hay que saber administrar tus recursos, ¿no? O sea, no nada más se trata de proteger por proteger. Es realmente, hay que hacerse la pregunta, ¿realmente estoy en esa posición? ¿Tengo la lana? ¿Realmente si me roban esto o no va a tener un impacto en mi desarrollo personal como desarrollador de juegos de mesa o como editorial, ¿no? Por ejemplo, Hictodama, pues tiene en su plan de negocios tiene continuidad sobre la historia. A ellos sí les conviene hacer un registro sobre los personajes, sobre el lore, porque ellos tienen ya un plan de negocios, ¿no? Pero tú estás sacando un jueguito que a lo mejor ahí va a concluir su ciclo en la publicación. Ojalá y no, pero pues muchas veces creo que también es cómo planificas, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, tú puedes hacer muchas inversiones en estas patentes y al final del juego te quedaste con 5 cartas que nunca pudiste jugar, ¿no? Entonces, eso por una parte. La otra es asesórense. O sea, creo que también esa es una bronca del mexicano, que no le damos el valor a la parte profesional, de que hay gentes que están, de que saben cómo hacer su chamba, y nos cuesta, porque pues siempre tenemos la idea de que lo podemos hacer, ¿no? Y sí, no te voy a negar que lo vas a hacer. Ahí la cuestión es que a veces te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Y digo, a final de cuentas, ahorita con todo lo que has comentado, al final es un tema complejo. O sea, para aventártelo tú solo, creo que si hay expertos, mejor, como dices, ¿no? Asesórate, porque es un tema bastante amplio y tiene demasiadas aristas, ¿no? Y ten claro qué es lo que quieres hacer. O sea, ya eso iba con esto del juego de Terraforming. O sea, ten claro que cuando tú estás comprando estas patentes en el juego es para ir subiendo los niveles de oxígeno, porque eso es lo que empata con tu ¿cómo se llama? Tu compañía esta con la que comienzas, ¿no? Igual en el juego de mesa. Ten en claro que tu finalidad es primero hacerte de un nombre, y las cosas poco a poco se van a ir dando, ¿no? Y que por mucho que te plagien, cuando tú ya tienes definido un estilo, ya. Bueno, Listo. pues no se dejen caer, no se bajoneen por esto y busquen asesoría. Muy, muy, muy útil lo que menciona Ángel. Y pues ya vamos a ir cerrando. Nada más antes quiero decirles como dato curioso que aquí somos desconfiados y además chismosos. Entonces me puse a ver el reglamento de Seasons y en efecto en ningún momento dice tapen, dice turn the power card 90 grados y Seasons salió 2 años después de que 2 años antes de que terminara el derecho de Magic. Entonces, ándale, mira, ahí está, fíjate. Ahí está un buen ejemplo.
Lo pueden ver en la página 8 de su reglamento de Seasons, si no se quieren quedar con la duda. Bueno, vientos. Pues vamos cerrando. ¿Ha cambiado nuestra perspectiva? Pues hay que entender que cada situación es diferente para los jugadores, incluso el que lo considera moral o correcto o justo, y nuestra definición de moral, correcto y justo es distinta para todos. No esperamos cambiar la mentalidad de todo el grupo de Print and Play, pero pues queremos brindarles una perspectiva diferente. Creo que incluso entre nosotros tres no es que estemos 100% de acuerdo en todos. Yo vi, por ejemplo, a Ángel muy decidido a decir, no estoy de acuerdo. Y creo que Ramsés también anda un poco por ahí. En mi caso no es tanto así, pero son eso, perspectivas diferentes. Ustedes tendrán la mejor opinión acerca de si quieren hacer print and play o piratería. No hagan piratería, es peligroso. Ram, Ángel, ¿algo más? ¿No? Pues nada, muchas Pues no. gracias por la invitación. Y espero que no los haya hecho bolas. Traté de hacerlo lo más estructurado, pero mi cabeza siempre es un embrollo. Ay, Ya Ángel, queda no pretexto para sabemos ni más. pagar impuestos. No sabemos ni pagar impuestos. ¿Tú crees que le voy a entender una plática legal fácilmente? No. Pero Y luego, voy a porque yo no intentar. soy abogado, pero bueno. Bueno, en fin. Ram, ¿tú? ¿Algo más? No, listo. Charla bastante enriquecedora y creo que da pretexto para muchos más temas, porque creo que hay mucho para donde hablar de que aplica también para juegos, ¿no? Sí. Bueno, creo que avisos no tenemos nada más que ya regresamos, que tomamos unas vacaciones demasiado largas. Supuestamente íbamos a buscar otra plataforma, pero créanme que no hemos encontrado una donde puedan dejar mensajes, que justo fue un muy mal ejemplo porque no hubo muchos mensajes, pero pues nos gusta escucharlos, así que seguiremos en estéreo todavía un rato más mientras no encontremos otra alternativa. Y pues Ángel, no sé si quieras mencionar no sé. No, pues sí, voy a hacer promoción a mi podcast, donde es más tranquilo, más relajado, decimos muchas incoherencias a veces, es menos estructurado, pero pues también es lo chido, es estar platicando con unos amigos. Se llama Tablero de Juego Podcast, y luego ahí hacemos, bueno, yo no, ahí mis compañeras hacen memes y todo, ahí creo que sí estamos así, estamos como Tablero de Juego Podcast en Instagram, Facebook, TDJP, algo así. Ahorita les digo, pero bueno, ahí para que nos sigan y nos escuchen decir estupideces. Está padre el cotorreo, a veces sí, creo que nos pasamos un poquito, pero nada más omitan el juego el episodio de jugando con mirada de mujer. Eso no debía de existir, pero ahí en fuera creo que todo lo demás está bien. No me provoques, Ángel, no me provoques, por favor, porque te va a tocar Por eso dije, regañiza. no lo escuchen. Pero sí, acompáñenos ahí, tratamos de subir un episodio cada 2 semanas. Sí, en Instagram estamos como TDJPOD. Tú sabes lo que hiciste. No lo digo. Está bien. El cinismo de este hombre. En fin. Listo, Ram. Pues vámonos, Lee. Pues esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.